esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Bienvenidos un día más al programa del análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Como sabes, antes de continuar, antes de empezar, tengo que leerte el descargo de responsabilidad, que siempre es una obligación leértelo porque hay gente nueva y se confunden y me dicen a mí también que soy ese hombre es malo, dice, porque está quitándole algo a Jaime, no sé. Yo estoy intentando copiar su estrategia al 100% porque me ha parecido una estrategia de trading que me gusta mucho y muy efectiva. Si es que tú sigues al maestro Jaime, puedes dar fe de ello, y por eso es que estoy siguiendo y tratando de aprender esta estrategia al 100%. Recuerda que también no soy trader profesional y que si ganas o pierdes tus trades va a ser tu responsabilidad en toda regla. Así es que vamos a empezar saludándoles por el chat. A ver quién me acompaña el día de hoy. Yo muy contento y muy agradecido. Recuerda que este es el programa número 122. Vamos a ver, dice Freddy Colmenares Malote, dice Neinchela, saludos, dice Neinchela, de Ecuador, Neinchela, muchas gracias, compatriota. Presente Ecuador. Chris Quinn dice Maná, dice ya vamos a ver criptos más luego. Portón el Grande dice ignóralas, dice Reina Gamero. Me acompaña Morfeo también, Alejandra Pisano, Andrés Becerra, José Barreto, y por acá estamos activos con la comunidad déjame ver, parece que se desconectó algo por acá. No, sí estamos al aire. Si me confirmas por favor el audio y el video para ir empezando el análisis de hoy. Gabriela también, un saludo especial a Gabriela Ortiz que me está sintonizando. Enrique Mamani dice en Bolivia, fíjate tú, estamos también en Bolivia y quieren Shiba en 5 minutos. Ya vamos a ver cómo está. Oscar Morales dice desde Maryland. ¿Dónde es Maryland? Porque yo vivo cerca de una estación de tren que también se llama igual. No sé si es que estás tú también por ahí o es otra ciudad. Sonia Santos, saludos. Bueno, vamos a ir comenzando. Audio y video, ok, me dice. Ok, estamos muy bien. Vamos a ir viendo. Voy a quitar esto. Y estamos con el gráfico diario de Bitcoin. Y aquí seguimos con fuerza y direccionalidad. Siempre para que nos dé ya la debilidad en un gráfico diario, por lo menos vamos a necesitar un par de velas bajistas. Eso es lo que en mi experiencia he visto. Así es que con esta vela, a menos que cierre muy por debajo, se vería aquí una debilidad en el monitor. Y tú te fijas el ADX todavía con pendiente positiva, direccionalidad alcista. Y yo creo que todavía lo vamos a tener así para mañana. Y a lo mejor mañana vamos a ver ya
la debilidad del monitor. Entonces, ¿sigue siendo alcista? Sí, sigue siendo alcista. En probabilidades nunca nosotros vamos a comprar cuando ya está desarrollado. Te decía yo ayer que un 90, 95 digamos ahora, o casi, sí, un 95 dejémosle. 95% desarrollado este monitor a mi criterio, y por esa razón no es zona de compra. Fíjate, ayer no era zona de compra acá y hoy tampoco es zona de compra en el diario. ¿Dónde vamos a comprar? Habíamos hablado del retroceso en el diario, que en teoría debería buscar la media para seguir subiendo. En gráfico diario estamos hablando, no es que vaya a ser este día, pero fíjate tú que necesitamos al menos para el 22, 23 de octubre más o menos, darle chance que se desarrolle todo el retroceso, que ni siquiera ha empezado. Entonces hay que tener un poco de paciencia, al menos en el gráfico diario. Recuerda que el análisis es para 10 a 15 días, entonces todavía yo creo que tenemos que estar tranquilos, y la gente que no compró quiere comprar a un mejor precio. En teoría nosotros esperamos que sí, Bitcoin haga un retroceso en el diario para conservar una tendencia sana, y ahí estaríamos teniendo el mejor punto de compra para lo que se vendría posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vemos la tendencia en el gráfico diario, ¿verdad? Nosotros vemos la tendencia y sabemos que por estrategia, cada vez que el precio está sobre las medias, nosotros conservamos una tendencia alcista, y cada vez que toca la media es para comprar más. Justo en esta parte, la única tendencia bajista que tuvimos en el diario, si tú quieres, pero se ha recuperado y estamos con el precio en una tendencia alcista. ¿Que debe haber retrocesos? Sí, los retrocesos siempre existen y son la oportunidad de incorporarnos a esa tendencia en el diario. Ahora, nosotros hacemos un trade intradía donde buscamos las zonas de compra y venta en el gráfico de 4 horas. Si es una tendencia alcista, cada retroceso en el de 4 horas me va a servir a mí para buscar zonas de compra. Sí, entonces cada que retroceda, nosotros vamos a ver la opción de que esté lo más cerca de la media para eventualmente buscar los impulsos alcistas. Ok. Entonces eso es lo que nosotros vamos a buscar. En este punto, justo si tú viste la miniatura, habíamos visto, yo le puse la triple divergencia. Que nosotros no es que ahora, porque ya está cayendo. Si tú viste el programa de ayer y me has seguido, nosotros sabemos que en estas partes altas no compramos. Decíamos acá que tampoco se compraba. Aquí compramos. Me parece que fue en esta vela roja compramos. Sí, pero se dio un trade a favor, hemos tomado algo de ganancias y en este momento me sacó el stop loss. Fíjate, en vivo me sacó el stop loss porque una parte de la posición había protegido y la otra parte tomé ganancias en la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es la triple divergencia que nosotros vimos ayer? Justamente la que te voy a marcar en este momento. Así, fíjate. El precio va subiendo y el oscilador va bajando. Ayer no estuvo confirmada. Ayer estaba por confirmar la divergencia y yo te decía que íbamos a respetar esta posible formación y se ha dado. Ahora estamos en el resultado de la divergencia y si tú me dices que ya vas a entrar en compra ahí, déjame borrar esto porque puede prestarse a confusión. En este preciso momento no tenemos zona de compra. Nosotros todavía tenemos por desarrollarse, déjame hacerle más grande aquí. Tenemos todavía desarrollo del retroceso del monitor. Y lo que nosotros vamos a pretender ver es un valle rojo posterior y también la direccionalidad alcista del ADX. Entonces, cuando tengamos todo el panorama, posiblemente sea aquí, yo no te digo que no, pero no es lo mismo comprar cuando está cayendo que comprar ya cuando se detenga. Probablemente se detenga ahí el precio, no tenemos ningún elemento para decir en este momento que puede detenerse, pero es probable. Ahora, nosotros con este patrón de debilidad, de retroceso, con pendiente negativa y direccionalidad bajista, no entramos en compra. No entramos en compra. O sea, en este momento no vamos a entrar en compra. Vamos a esperar que se dé todo el retroceso y con la paciencia que debes irla cultivando tú también.
esperar porque no sabemos que si el precio puede irse de bajada. Entonces simplemente nos queda esperar y al menos yo digo, ahí no podemos entrar en compra. Bajo mi criterio. Obviamente la decisión de compra o venta es tuya. Pero en este momento yo no compro. Tengo que esperar todo el retroceso para entrarle al mercado. Dice Daro por acá, dice to the moon. Dice, nos vamos to the moon pero al revés. Ernesto, que se vaya a la madre, dice. Diego Riquelme dice, no se puede imaginar cómo sufrió la gente con la bajada de marzo del 2020. ¿Verdad? Bueno, ahí fue lo que empezó el confinamiento por el bicho. Y sí, tuvo una bajada bestial en esa fecha. Por acá dice José Miguel Calle Coello, dice, bajista con fuerza. No le veo bajista y no le veo la fuerza. Le veo que está retrocediendo, pero eso es normal. Es un retroceso normal. Tal vez en una hora, sí, en una hora tiene direccionalidad y fuerza. Entonces, pero nosotros generalmente no lo vemos menos de 4 horas. Porque vas a ver cualquier cosa, vas a ver muchas cosas. Y si bajas de temporalidad a 30 minutos, a 15, puedes escoger tú, long, short, para arriba, para abajo, y empiezas a ver de todo. Entonces no es lo más aconsejable. Acá dice, veo que tienes BRA en la lista derecha, excelente proyecto, lo tengo holdeando. Sí, precisamente lo tengo BRA porque la amiga Jenny me había pedido en un comentario del video de ayer, me había pedido que la analice BRA. Y vamos a ver BRA cómo está. Vamos a ver el gráfico diario. Miren, en general todo el mercado está ya desarrollado. Si tú te fijas, tengo fuerza y direccionalidad en BRA, pero no sirve solo con eso. Tenemos que ver lo que nos habla el precio. Y acá nos dice que hay gente que está vendiendo. O sea, aquí la gente vende cada vez que intenta subir. Entonces lo que yo opinaría que si alguien quiere entrar en compra en BRA, yo pienso que no es una buena idea. Desarrollado ya tal vez un 90 igual por ciento. Recuerda que esto es una simple especulación de mi parte. Tú puedes pensar que está desarrollado el 50% y que va a subir más. Entonces puedes tú comprar con tu estrategia, pero esta es mi especulación. Aquí ya está desarrollado esta parte verde del monitor y no es para mí una zona de compra. Entonces, si no es zona de compra, simplemente no compro. Y con el inminente retroceso, yo en el de 4 horas, en este caso, en este punto, a la hora que estamos ahorita, no hay zona de compra tampoco. ¿Por qué? Tengo direccionalidad bajista con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que puede seguir cayendo. No es que se desplome, pero puede ir bajando un poco más. Voy a darle tiempo para que se desarrolle un poco más el valle rojo, el ADX baje un poco más y eventualmente después me dé un patrón de compra con direccionalidad y fuerza y esperemos que sea sobre la media de 55. Si es que tú deseas hacer el trade en 4 horas, a sabiendas que el diario te va a empezar a marcar debilidad o retroceso. Entonces, yo soy de la idea de tradear el diario preferible cuando se dé todo el retroceso. Simplemente hay que tener paciencia. Y ahí es mucho más probable que tengamos el trade ganador. Exacto. Eso es lo que te comento para Veracity, dice. Esa es la que me pidió la amiga Jenny. También me habían pedido T-Fuel. Me habían pedido en un comentario. No recuerdo quién fue, pero había dejado ahí que quería ver T-Fuel. Y vamos a ver el T-Fuel. Me pedía en diario. Y en diario está feo. En diario es para abajo. Recuerda que es rebote a la media para seguir cayendo. Aquí el rebote en toda la direccionalidad alcista. Y aquí en la direccionalidad bajista. Esperemos que no se gire al alza este monitor, porque incluso podría bajar del mínimo anterior. Entonces hay que estar pendiente. Aquí no entrar en compra en Theta Fuel es lo que yo puedo ver en este momento. Apenas empieza el retroceso, digamos. Sí, entonces nada que ver ahí en T-Fuel. Me decía en semanal también que quería ver T-Fuel. Y en semanal T-Fuel, en cambio,
está muy bien, fíjate. En el semanal te está dando la mejor zona de compra. Va a ser aquí, la mejor zona de acumulación. Bajo mi punto de vista, tendencia alcista en el semanal, y cada retroceso es para comprar más. Y perfecto, en el semanal te fue mientras más abajo, mejor. Eso para alguien que me pedía eso. Recuerda que es mi opinión únicamente y debes complementar con tu análisis. Dice por acá, Bitcoin cayendo ahora. Perfecto, ahora sí que se vaya a la madre, como dice la canción. Si estás en USDT, yo creo que mientras más cae, mejor para los que estamos fuera. Acá dice DOT, tremendamente alcista, dice DOT. Vamos a chequear DOT porque no recuerdo que esté alcista. Es más, todas las criptomonedas, el 80% de las criptos tenían el patrón del total cap y que les decía que estaba en un punto alto donde hay que reducir riesgo. Vamos a ver por acá, criptos, dice, quieren ver DRY en Huobi, dice. Vamos a ver DRY en Huobi. Vamos a ver FTM. No sé si recuerdan que yo ayer les decía que iba a revisarles las criptos, pero que me abstenía del resultado porque por el momento en el mercado en que estamos, desarrollado ya el total cap, hace falta una pequeña corrección y con Bitcoin desarrollado también. Entonces ese es el problema. Saben que Bitcoin, si cae Bitcoin 1%, las altcoins caen 3 o 5 o más. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver a SEM. Quieren ver IOTA por acá. Coti dice, parece que Coti era alcista, si no estoy mal. Pero vamos a revisar Coti. Por aquí quieren Solana. Vamos a ver AVAX también. Bueno, ya tengo unas 10 criptos para ir empezando. Y recuerda que si te gusta la información del canal, por supuesto, puedes dejarme tu like, que siempre será bien agradecido. Acá el amigo Solo me dice, pero según la estrategia de Jaime, no estamos entrando en zona de compra para Bitcoin. ¿Cómo miras a Bet? A ver, vamos a ver, quiere Bet y algo. Vamos a ver. Te las apunto acá, mi estimado amigo Solo. Y vamos a ver la pregunta, dice, pero según la estrategia de Jaime, no estamos entrando en zona de compra para Bitcoin. Zona de compra. Vamos a ver para Bitcoin, zona de compra, me dice. Me imagino que por el gráfico de 4 horas me estás diciendo. No es cierto. Ya, lo que nosotros no sabemos es con el patrón que tenemos en 4 horas, todavía le queda recorrido. La probabilidad de que a partir de ahí el precio haga esto existe, pero es mínima. Entonces, el riesgo que tú haces al entrar con un patrón por desarrollarse todavía el retroceso, ¿sí? Necesitamos que se desarrolle el retroceso, el monitor. Y ante este escenario que tocaría, que es el que viene en teoría con más probabilidad, el precio puede seguir cayendo. Sí, por eso es que nosotros aquí no tomamos decisiones. ¿Dónde tomamos decisión? Ya cuando se forma el valle rojo, sí, forma el valle rojo y tú en tu intuición está en un 70 o un 80% desarrollado, vas viendo que el precio ya se ha detenido, de pronto 2, 3 velas, ves la vela pin bar y todos esos elementos te van dando la mejor zona de compra. Si es que está sobre la media es mucho mejor, si es que está sobre el punto de control mucho mejor, pero esos elementos son las probabilidades que te van dando al momento en que el precio esté ya con el patrón desarrollado. Entonces por eso es que no te digo yo que es la compra ahorita porque cayó a la media y compramos, no. Y recuerda que con esta estrategia no compramos el último dólar porque la gente después dice, ¿y por qué no compramos aquí? Y si tú estás pensando comprar ahí, yo creo que debe haber alguna estrategia, más bien sé que no hay ninguna estrategia que te permita hacer eso, a menos que estés listo y encomendado únicamente a la suerte, hacer una compra aquí y que el precio se te devuelva y que vendas acá. Justo quieren comprar aquí y vender acá y eso es virtualmente imposible.
Sí, entonces vamos viendo el asunto de las probabilidades. Dice Jonathan Jaramillo, dice, quiere ver a ICP, Poli y Mir, por favor. Muchísimas gracias por esa colaboración. Voy a ver estas 5 que me dejaron. A ver, me decían bet. Ok. Bueno, de una vez voy a anotarle el otro super chat de Koichi. Dice STX. En 4 horas. Ya, me dan un chancecito para revisar estas. Y vamos viendo cómo estamos. Dice acá VeChain. Me imagino que en diario hay 4 horas para el trade. Vamos a ver en diario. En diario empieza el retroceso. Por eso yo te decía, puedes hacer el trade. No es que la vela haya cerrado todavía. Necesitamos el cierre diario para que te confirme esta direccionalidad. Con una direccionalidad bajista del monitor, tú tienes una menor probabilidad de éxito en el de 4 horas. Sí, pero ¿puedes hacerle trade? Sí, con un riesgo adicional. Perdón. Entonces, si no me confirma esto todavía, vamos a ver cómo está el de 4 horas. Pero si es que se confirma esto, yo me evitaría hacer el trade en 4 horas y esperaría todo el retroceso. Por eso te decía, el diario para mí es mucho mejor. Pero ¿se puede hacer en 4 horas? Sí. Fíjate tú, aquí me gusta lo que estoy viendo en 4 horas. Porque tenemos una direccionalidad alcista que tampoco está confirmada. Nos falta que cierre esta vela. Y aquí lo que pensamos ver es que este ADX se gire. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con eso? Es el rebote a la media, a esta zona, para seguir cayendo. Porque en el gráfico de 4 horas vamos a operar este rebote. Y si a ti te compensa el riesgo-beneficio de operar ese rebote, déjame ver cómo estaría, de un 6%, y acá casi un 6%, más o menos un 1 a 1. Si te compensa ese riesgo, podrías asumirlo, ya depende de ti. Pero el rebote es lo que se operaría en 4 horas. Y me parece que sí va a confirmar. Este movimiento es el siguiente para mí. Entonces, simplemente si sube, proteges. Porque nadie sabe que si el precio puede irse de largo. Entonces la operativa como que ya más o menos le vamos entendiendo. Haces la entrada al rebote, te da la razón, proteges y que el precio haga lo que sea. Si te saca, no perdiste nada. Eso para bet. Vamos a ver por acá algo. Algorand. También la revisamos ayer. Déjame ver el diario. Todas en el diario están con ese retroceso. Fíjate tú que en el diario el precio de Algorand se queda por encima de la media, le tenemos en el diario. Cosa muy distinta con BET, si tú te das cuenta. El precio está debajo de las medias. Y eso es, ahí está la diferencia. Ahora está encima de las medias en Algorand. Yo te decía que más adelante ver que se desarrolle el patrón aquí. Y ver la probabilidad alcista. En este momento no está. Es decir, que puede seguir bajando, sí. Sí puede seguir bajando. Pero hay que estar atento a que se nos forme lo que te decía yo. Lo mismo. El pequeño valle rojo, la direccionalidad alcista. Si es que hay una pin bar, que el precio se detenga con al menos 2 o 3 velas. Y ahí ver la opción, porque alcista es. Alcista es todavía. Sí. Tenemos el movimiento principal, el retroceso, y el movimiento principal estaría retomando los próximos días en teoría. Hay que tenerle un poquito de paciencia aquí. Algorand yo creo que va a estar alcista para los próximos días. Así es que atentos en esa zona. Atentos en esta zona en Algorand. Déjame verle si en 4 horas cómo estamos. Sí, incluso va a ser el mismo rebote, pero como te digo es muy apretadito. Fíjate que las medias están ahí cerca, pero el patrón se va a confirmar en las próximas horas de rebote en Algorand. Entonces la operativa ya sabes, si es que entras aquí y asumes el riesgo, si el precio te da la razón, simplemente proteges y ya hay la previsión de entrar en 4 horas en el mejor precio.
De ahí nos iríamos con el gráfico diario. Si es que confirma, rompe, ya sabes, rompe aquí, apoya sobre el punto de control y ya sería otra historia en el diario. Estarías entrando en el mejor punto. Eso para Algorand. Vamos a ver a ICP. ICP, ¿cómo estamos con ICP? Es lo mismo, rebote para seguir cayendo. Entonces, ¿es bajista en el diario? Sí. ¿Puedes operar el rebote en 4 horas? También puedes operar el rebote. Entonces, el rebote en 4 horas se está abriendo la probabilidad. Me parece que en varias altcoins está el mismo patrón. Se confirmaría posteriormente. Aquí me falta la direccionalidad bajista de este ADX, la pendiente negativa, para confirmar este rebote. Déjame ver cómo está. Sí. Entonces sería el rebote para seguir cayendo. Ok. Eso para ICP. Me pidieron Poly también. Perfecto. En el diario. Bueno, aquí no hay mucha información en el diario, pero no me gusta porque está el precio cerrando debajo del punto de control. En teoría, si cerraría ahí, yo le vería más opción bajista que alcista. Entonces, el cierre diario va a ser importante, ya que no dispongo de más información. Y si es que es bajista, en 4 horas lo único que vamos a ver es un rebote. Y aquí tenemos una divergencia bajista no confirmada, divergencia alcista, perdón. Que aquí hay que verle cuando se gire este monitor. Ahí sería la entrada al rebote. Déjame ver ese punto de control. El punto de control no me gusta, está muy cerca. Pero se daría el rebote en teoría. Sí, a pesar de eso habría chance de hacer el rebote para seguir cayendo. Recuerda que es a la media para seguir cayendo. Eso también en ICP. Vamos a ver Poly. No, ya vimos Polymat. Vamos a ver MIR. Ok, MIR. Como todas las criptos está haciendo un retroceso. Aquí el problema de esta cripto es que si pasa esta zona, perdón, si el precio rompe esta zona con fuerza, para abajo no hay nada. No hay absolutamente nada. Estamos en una tendencia bajista donde cada rebote a la media es para seguir cayendo. Y aquí, ¿qué te digo? Toca darle seguimiento. ¿Para qué? Para que se te forme aquí de la misma manera una divergencia bajista, divergencia alcista, perdón, con este monitor y este valle rojo que se va a formar. Aquí, cuando se te dé esta divergencia, va a ser un punto de compra para operar este rebote, lo único. Si es que tienes alguna posición y quieres salir, yo creo que acá es el punto de salir en el rebote, no en este momento. Esto para MIR en el gráfico diario. Ok, vamos a ver STX. Esta cripto debe ser nueva, tal vez. Fíjate que nos dio un movimiento alcista hace días. Es alcista esta criptomoneda. Tenemos el precio por encima del punto de control, por encima de las medias móviles, direccionalidad y fuerza. Lo lamentable es que ya no podemos comprar cuando sube. Siempre tenemos que esperar el retroceso para incorporarnos a la tendencia alcista. Todavía esperar el retroceso. Y ahí vemos si nos subimos al carro. Fíjate acá que están vendiendo también. Importante tener en cuenta la acción del precio. ¿Qué es lo que están haciendo los que tienen? Están vendiendo acá. Y no vale entrar en compra ahí. Siempre nos esperamos el retroceso. Perfecto. Vamos a ver por este lado. Tenía anotadas también a DOT. Vamos a ver DOT. Ok, DOT. Ajá. Aquí vimos la posible formación de esa divergencia en el diario. Divergencia que aún no se confirma, fíjate.
Estamos ahí con divergencia no confirmada. Y lo mismo que te decía, yo creo que entrar en compra aquí con ya desarrollado, tal vez, ¿cuánto le pones tú de desarrollo a este Valle Verde? Tal vez un 70%. Ya es una zona donde no es preferible no operar, no comprar en el diario. Deberíamos esperar el retroceso en DOT. Yo no entraría en compra y justamente estamos en una zona alta. Y no, ¿para qué? ¿Para qué arriesgar en DOT si podemos buscar alguna que tenga un mejor patrón? Entonces yo no compraría DOT en este momento. Esperaría que retroceda un poco más. Me pidieron también RAI, dice en Hobby. Debe ser esta, ¿no? RAI. Híjole. Es bajista. Bajista. Lo único que te puede dar la oportunidad acá. Déjame verle. Bueno, se está formando una divergencia. Todo esto es una divergencia alcista que está formándose. Pero así no le quiero poner porque ya nos podemos poner a temblar ahí. Pero fíjate tú, cada vez... Déjame acomodarle bien. Aquí el oscilador va para arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se está desarrollando ya la parte alcista del oscilador. Y el precio no ha subido nada. Porque aquí debería haber subido en el rebote para seguir cayendo. Y no ha hecho nada. Entonces, yo creo que hay que esperarle que caiga un poco más. Porque aquí el próximo movimiento es bajista. Yo te dejo bajista. En algún momento te va a dar el patrón de rebote. Pero para pescar eso en esta cripto bajista totalmente, veríamos en otra criptomoneda más bien. Eso para RAI. FTM. Vamos a ver qué hizo Phantom. Parece que la semana pasada analizamos. Justamente nosotros te decimos... Con la estrategia aquí no se compra, por ejemplo. Pero ahora el precio ya rompió. Y ahora me dicen, ahora sí voy a comprar. Tampoco. Si no compraste ahí, acá abajo, ahora mucho menos. Porque lo que se vendría en teoría es el retroceso en el diario. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Ver este retroceso en el gráfico diario para incorporarnos al movimiento. ¿Es alcista? Sí. Fíjate, es... Siempre hay que verle un poquito en el macro, ¿no? Así. El movimiento alcista en tendencia, bien, pero en este momento compra, no. Vamos a ver SEM también. ¿Cómo está SEM? La habíamos dejado para abajo. Rebote para seguir cayendo. En este caso todavía no me da la debilidad, pero yo creo que si cierra la vela por donde está... Probablemente me va a confirmar ya la debilidad de este monitor y conservo el movimiento ahí, conservo la proyección en SEM. Nada que ver, no hay compra ahí. Vamos a ver IOTA. Zona de compra, no. Si se mantiene el precio por encima de las medias móviles, luego de que nos haga el retroceso. Fíjate aquí que tampoco está confirmada la debilidad en el gráfico diario. Entonces, zona de compra no, o sea, ahí no se compra. Aquí no se compra por el patrón desarrollado que tenemos. Probablemente suba, sí, pero yo no tengo zona de compra, ese es el punto. Por cuestión del riesgo. Hay que esperar que se desarrolle. Ya sabes, todo el retroceso y ahí vemos dónde está el precio y si nos da una buena zona de compra. Por el momento le dejaría yo a IOTA que haga todo el retroceso. Vamos viendo COTI. Ajá, vamos viendo COTI, cómo está COTI. Nosotros le habíamos dejado alcista a COTI, pero posterior, o sea, hay que esperar un poco más. En este momento está teniendo direccionalidad bajista y pendiente negativa. Lo que te dije, eso no significa que el precio ya retrocedió todo. Significa que puede caer un poco más.
Sí, entonces, atento. Parece que Algorand estaba igual. No recuerdo. Sí, creo que Algorand decíamos. Un poquito más de paciencia. Probablemente podamos comprar a un mejor precio. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho muchas veces? He comprado un poquito aquí. Y me he reservado el comprar y completar la posición más abajo. También puedes hacer eso. Recuerda que no son recomendaciones de inversión, pero muchas veces me ha dado resultado. Así es que atento ahí. Alcista Coti sí es, pero tiene que completar el retroceso. Le falta un poco más. Vamos a ver Solana. Solana. Zona de compra no. Y fíjate que subió un poco y van a decir, pero ¿por qué no era zona de compra ayer si subió? Pero es que eso no se sabe. Es el futuro. Nosotros necesitamos ver el retroceso completo, que en teoría estaría lo más cerca de la media. Y ahí juntarnos a la tendencia alcista de Solana. Que es alcista, para mí sí, sigue siendo alcista en el diario. Pero esperarle simplemente el retroceso. Vamos a ver AVAX también. Ya les voy a leer en el chat, no se desesperen, un momentito más. AVAX es alcista, igual no tenemos la confirmación por la parte baja. Cuando se dé la direccionalidad alcista, vamos a tener la confirmación. Pero es zona de compra ya, yo creo que sí, ya es zona de compra. En AVAX, recuerda que es el gráfico diario y estamos hoy 12 de octubre. Probablemente el 20 de octubre vamos a ver y va a estar así vamos a ver si se dio o no la proyección. Pero para mí es alcista AVAX en el diario, sin confirmar. Perfecto, hemos terminado. Creo que 15 criptomonedas de revisar. Vamos a ver por acá, dice Rafa Martínez, dice que quiere ver Neo, dice. En diario y semanal. Vamos a ver qué pinta el diario y semanal de Neo. Vamos a ver a Celo. En semanal, dice Celo. Perfecto. XRP. Vamos a ver si es que ya ha tocado fondo, dice. Vamos a verle. BNB en 4 horas. Ok, BNB creo que en 4 horas tenía entrada ayer, no sé, vamos a verle. BNB en 4 horas. CHZ dice Jason. CHZ. Oscar quiere XYO. Y Chris Quinn dice Maná. Perfecto, vamos a ver este grupo de criptos. No sin antes recordarte que si quieres tú aprender la estrategia del maestro Jaime, tengo un material inédito en el canal totalmente gratis. Cuando ya pueda editar el video te voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba y también va a estar en el primer comentario anclado el link para esta lista de reproducción, donde te explico las partes básicas y enfocadas únicamente para la estrategia del maestro Jaime. Entonces, si tú quieres aprender, este es material que no tiene ni el canal de Trading Latino, no lo tiene. Así es que tal vez te puede servir y te hago la cordial invitación a que lo revises. También si deseas crearte una cuenta en Binance con el 20% de descuento en comisiones de trade, recuerda que es la comisión más alta que puede darte Binance para descuento en comisiones de trade para mercado spot y el 10% de descuento para futuros con el código de referido ABC Bitcoin 1. De esta manera vas igual a estar colaborando indirectamente con el contenido gratuito de este canal. Así es que vamos a continuar. Como estamos por acá. Después de la publicidad, vamos a ver a Neo, me dicen. Perfecto. Recuerda dejarme tu like y ya voy a revisar más luego a ver si es que me están apoyando con su like. Recuerda que es gratis y a mí me ayuda bastante a posicionar la información del canal. Vamos a ver. Neo en el diario para seguir cayendo.
el cierre por debajo del punto de control es decisivo. Vamos a ver eso. Y le vamos a dejar así a Neo en el diario. Me pedían en el semanal también. En el semanal yo creo que tenemos una buena zona de compra. Neo yo creo que es para arriba. En el semanal. Le queda alrededor de un mes la direccionalidad alcista hasta que toque el punto cero. Entonces pienso que puede desarrollarse a favor. Neo en el semanal. Vamos a ver a Celo. Perfecto. Celo me pedían. Celo en el semanal me pidieron. Bueno, Celo es alcista. Parece que ya lo vimos. No lo vimos. Bueno, Celo es alcista. No sé si revisamos esta. No, bueno. Es alcista en tendencia. Zona de compra ahí donde tú la ves. Y en el semanal no tengo mucha información que digamos. No tengo mucha información. Lo poco que puedo ver aquí es que lleva direccionalidad y fuerza en el semanal. Entonces, ¿qué es lo...? Puedes arriesgar ahí una compra en el diario, como te digo, cuando el precio se ubique sobre el punto de control y apoye sobre este punto de control importantísimo. Vamos a confirmar en el semanal. Yo creo que sí, pero esto todavía no se da. Vamos, primero el diario creo yo, que hay que darle seguimiento. Pero si es alcista, sí, Celo. XRP. XRP en el diario me pidieron. Vamos a ver el diario de XRP. Fíjate tú que no te lo puedo dejar alcista. Alcista es, pero más adelante. O sea, no te puedo dejar compra en este momento. Me equivoqué. No te puedo dejar compra. Pero alcista, hasta el momento sí. Lo que no tiene que perder es las medias móviles. Por lo menos la media móvil marrón no debería perder. Aquí debería quedarse en un rango mientras se da el retroceso. Y cuando se dé el patrón de entrada en el diario, incorporarse al movimiento alcista. Sí, compra en este momento y yo diría que no, por el momento del mercado mismo. Sí, esperarle un poquito también a XRP. Vamos a ver a BNB. Acá estamos con BNB, perfecto. Muy bien, BNB. Vamos a ver en el de 4. Fíjate tú lo que hace BNB. Supongamos que yo te digo que no se compra XRP, que está aquí, fíjate. XRP está ahí. Pero luego tú vas a decir, si es que XRP hace lo mismo, vas a decir, y subió la cripto, ¿y por qué nos dijiste que no era zona de compra? Porque fíjate tú aquí, está empezando el retroceso, pero esto es algo que no se puede ver con la estrategia. Aquí lo único que podías haber visto esto es tal vez en el gráfico de 4 horas. Y que me parece que ayer le dejamos alcista en 4 horas a BNB. Bueno, ahí si quieren revisar el programa de ayer, creo que sí le dejamos alcista en 4 horas. Pero en este momento ya no, ya se te fue el tren. Ya no es una zona de compra. Eso es lo que te puedo decir para BNB. Siempre luego del retroceso nos incorporamos. En este momento nada. CHZ en Binance. ¿Cómo estamos con CHZ? Fíjate tú que hace un par de días nos estaba dando el indicio del rebote. ¿Y qué hacemos con el rebote? El rebote a la media para seguir cayendo. Y nosotros nos guiamos de ese patrón para comprar. Compramos. Y después que se da favor protegemos y nada más. Pero en este momento compra ahí donde está imposible. Ya se nos fue el tren. Nada que ver en chilis en el gráfico. Este es el de 4 horas. Sí, en el diario veámosle. Ajá. Yo siempre prefiero comprar después de los retrocesos. Sí, entonces aquí lo mismo que BNB, fíjate. Estaba retrocediendo y aquí empezó ya empezó a subir. Entonces
se quita el patrón y nos da el patrón de rebote. Sí, aquí se podía haber visto en 4 horas la entrada en el patrón de rebote en esta criptomoneda. Si no entraste, yo creo que ya no es oportunidad de comprar en CHZ. Ok, eso es lo que te puedo comentar. Vamos a ver a XYO. Me imagino que en KuCoin, ¿verdad? Bueno, vamos a verle en KuCoin. ¿Cómo está esta cripto? Vamos a ver el diario. Bueno, el diario va a ser alcista si es que se mantiene sobre el punto de control. No tengo información. No tengo información para poder decirte, pero no es ni siquiera alcista, porque fíjate, cada vez el máximo, este máximo es menor que este. Entonces, en teoría, vendría así. Si es que se conservaría esa tendencia. No tenemos mayor información. Aquí lo único que puedes ver o esperar es que el precio no pase del punto de control, que se quede por ahí, y en ese punto podrías ver una entrada en 4 horas que está próxima a darte, más bien. Está próxima a confirmarte aquí en el de 4 horas con direccionalidad, la pendiente negativa a manera de un rebote. Sí, pendiente ahí cuando te confirme. En 4 horas de XYO puede darte ese trade alcista. Vamos a ver Mana. ¿Cómo estamos con Mana? El mismo rebote que en teoría viene para las criptos. Y es un rebote pequeñito acá esta zona para seguir cayendo. Que nos confirme simplemente aquí la direccionalidad la pendiente del ADX. Y sería así el próximo movimiento para Mana en 4 horas. Recuerda que en el diario estamos con este patrón de retroceso. En el diario está complicado el asunto para las criptomonedas. Dice acá, ¿qué me cuentan por acá? Charlie dice, puedes chequear Litecoin. Claro, si es que me han dejado su like, vamos a hacer otro grupo de criptomonedas. Dice Litecoin, por acá el amigo AXS. Parece que Phantom ya la vimos. Vamos a ver Cake, CRB. Quieren Omisego también. Dice Kusama. Ok. Kate también. Vamos a ver Kate. XLM. Y anotamos también a Won. Bueno, ya anoté estas criptos. Déjame ver cómo estamos con los likes. Llegó el momento de darme mi like. Yo mismo, el 234. Me doy yo mismo mi like. Falta más del 50% de los que estamos en el programa. No me ha dejado su like. Anímate porque es muy fácil. No te toma ni un segundo. Y para mí es bastante importante que me dejes tu gran like. Muchísimas gracias a los que ya lo hicieron. Vamos a ver. Luego vemos si es que me han dejado su like para hacer un cuarto bloque de criptos. Vamos a ver por acá. Las que ya anoté. Litecoin. Litecoin frente a Tether. Para seguir cayendo igual. En el gráfico diario no me ha confirmado la debilidad aquí. Pero si hiciera la vela con ese cuerpo, estamos debajo del punto de control. Hay que ver, en el gráfico diario no podemos comprar. No se puede comprar en el diario. Pero en 4 horas probablemente sí. Déjame ver, aquí ya no entendí nada. Pero estábamos con un... Ayer le dejamos la posibilidad del trade. Sí, ayer estaba así, fíjate. Ahora... Déjame ver cómo está acá abajo. Yo le veo fuerza y direccionalidad. Tendríamos que darle el chance y que nos dé acá el patrón de rebote simplemente. En 4 horas. Sí, lo que sería el rebote al punto de control para seguir cayendo. Sí, mientras el precio no esté por encima del punto de control, no podemos adoptar una
una posición alcista. Aquí simplemente en el rebote en Litecoin. Obviamente la confirmación tienes que estar ahí pendiente. AXS. Fíjate tú, AXS. Ajá, vamos a verle. Déjame ver el diario. Fíjate, el diario le tenemos con direccionalidad bajista y la pendiente no se ha girado totalmente. Pero es... en el gráfico diario es rango caído, ¿verdad? Entonces en el de 4 horas yo te decía que probablemente ese rango se dé. Si tú hiciste la compra ayer, yo creo que estás dentro del mercado, pero, fíjate tú acá. Al precio le quedan 2 velas más para que toque el punto cero este monitor. Y si el precio no sube más, habría que cancelar la posición más adelante. Porque el próximo movimiento sería para abajo. Sí, en función del gráfico diario. Aquí debía haber subido ya un poco más hasta la zona alta que está marcada ahí. Pero si no lo ha hecho, atento las próximas 2 o 3 velas para AXS. Si estás dentro, hay que tomar una decisión ahí posteriormente. Vamos a ver a Cake. ¿Cómo estamos con Cake? Ajá. Patrón de rebote. Pero aquí nos dio bien, muy violento eso, ¿no? Yo creo que nadie pudo agarrar ahí una entrada. A ver, vamos viendo. Fíjate que yo te había dicho que cuando hay estos valles muy pequeñitos como el que se formó acá, hay de subida y de bajada ahí, fíjate. Sí, o sea, está la direccionalidad alcista y la bajista ahí mismo. Entonces, esos movimientos prácticamente no nos dicen mucho. Y acá lo que aparentemente se está dando es una direccionalidad alcista y la pendiente que tengo en este momento es positiva. Y sí, lo que me diría que es una entrada alcista para Cake por los patrones. Pero ¿qué es lo que pasa? También tenemos acá el punto de control importante sobre el precio. Sí, entonces es un poco ambiguo aquí el análisis. Pero yo tengo que elegir un lado. Sí, yo te voy a elegir que va a ser para abajo. Y si me preguntas por qué, porque aquí se dio una direccional, una divergencia. Fíjate tú, aquí se dio una divergencia. Por acá estaba la divergencia. Se da el rebote y es para seguir cayendo. El precio no cae. El precio aún no cae. Y acá en toda esta direccionalidad alcista el precio debía haber subido. El precio debía haber subido. Y como no ha subido, y estando el precio por debajo del punto de control, voy a dejarle así, porque no quiero dejarle si es que puede subir o puede bajar. Entonces, tengo que tomar una decisión, una dirección a mi criterio que más probabilidad tiene para abajo Cake en el diario. Ok. Bueno, ya te explico mis motivos, porque siempre vas a encontrar puntos a favor para que sea alcista y puntos a favor para que sea bajista, y en base a tu experiencia vas a irle dando el peso que se merece cada filtro. Sí, entonces vamos a verle acá, retroceso en el gráfico diario, hay que esperarle tal vez al punto de control, nos falta bastante aquí para que se dé el retroceso, y ahí estaremos buscando posiciones alcistas en CRB. Mientras tanto, rango o caída. Sí. Ok, vamos a ver Omisego. ¿Cómo estamos con los likes? Si alguien me dice. Omisego, lo mismo, hay que esperar el retroceso. Obviamente no va a caer en línea recta, siempre va a ser su subida y bajada. Lo que puedes aprovechar para hacerle trade en 4 horas, pero con el gráfico diario de esa manera, yo preferible no opero, preferible. No entro en compra. Aquí tiene, déjame ver, tuvo entrada alcista justamente acá, pero ya ves tú el desarrollo que ha tenido, no es mayor cosa, y probablemente el diario les lleve a la zona de la media móvil. Aquí va a ser rango caída. Yo no operaría aquí no opero esta debilidad del monitor en el diario, ese es el punto. Omisego, vamos a ver Kusama.
Kusama en el gráfico diario. Para abajo Kusama en el diario. Para abajo Kusama en el diario. ¿Por qué? Porque fíjate tú que ya nos dio la entrada alcista aquí. ¿Sí? Nos dio la entrada alcista en este punto, confirma. Pero el precio no ha subido. Se ha quedado en rango. Aquí ya tocó el punto 0. Y aquí el próximo movimiento a mi criterio para abajo. Ok, vamos con Keep. Ok, vamos a ver. Vamos a ver Key, ¿cómo está? Le habíamos dejado para abajo y aquí sigue rebotando. Déjame verle mejor. A ver. Bueno, para mí no es una zona de compra. No es una zona de compra. Aquí, no es aquí, no es aquí. Pero probablemente aquí ya sea cuando se dé el retroceso y me presente el patrón de entrada a la alza. No digo que se vaya a desplomar donde está en este momento, porque en teoría el punto de control le va a hacer cierta resistencia. Entonces hay que estar pendiente simplemente que el precio no caiga de esa zona. Posteriormente buscar tu entrada a la alza en Key. Sí, probablemente aquí haya también un desarrollo del Valle Verde un poco más. Pero por el momento del mercado yo no le veo así. Fíjate tú, el rompe, apoya y aquí tendríamos tal vez. Pero yo le esperaría más prácticamente. Ok, no le haría la entrada ahí. Probablemente suba y me pierda esa subida, pero prefiero ir con menos riesgo. Eso te diría en Key. XLM. USDT. Perfecto. ¿Cómo está XLM? Habíamos dejado una entrada alcista. Creo que esa entrada alcista es en el semanal que vimos en XLM. Sí. Por el tamaño veo. Ya, la misma manera. Lo mismo. Aquí nosotros no podemos comprar porque necesitamos el retroceso para poder entrar. La compra era antes. Aquí simplemente hay que estar protegido, nada más. Esperar el retroceso y lo mismo, que no caiga del punto de control. Sería interesante ver que aquí se forme un rango y posteriormente para arriba. En este momento no, XLM, bajo mi punto de vista obviamente. Y también queremos ver Harmony también. Ajá, Harmony. Tiene direccionalidad y fuerza todavía. Esperemos el cierre diario para ver si es que nos marca la debilidad. De todas maneras, en el gráfico diario nosotros ahí no podemos comprar. No podemos comprar. En el de 4 horas, bueno, este es un análisis anterior. No compramos, no compramos. Y aquí en 4 horas se te abre la probabilidad, fíjate. En 4 horas. Vamos a quitar esto. Sí, lo más cerquita de la media es para arriba. No te confirma, pero yo pienso que te va a confirmar. Y ya sabes que la confirmación es un poco alta. Cuando confirma está arriba el precio. Déjame ver el stop loss sería aquí. Con un stop loss de un 11%, la probabilidad alcista de Harmony en 4 horas está ahí. Idealmente era un poquito antes. Pero ahí está, esa es mi proyección para Harmony en este momento. Por acá quieren más criptos. Vamos a ver cómo estamos con el asunto de los likes. Tenemos 320 likes. Hay bastantes que no me quieren dejar su like. También me pueden dejar un dislike, que tengo 5, pero también es un buen parámetro para mí también. No crean que no. Siempre es importante saber que hay mucho por mejorar. Dice Yandre Santana, quiere Ethereum. Perfecto. Brian dice BNB en 4 horas. La revisamos hace un momento. Dale un poquito para atrás. Vamos a ver a Rose. En diario y semanal dice. Diario y semanal de Rose. Parece que en el diario estaba alcista. Vamos a chequearle.
dice para buscar entrada en CHE, dice. Che, ok. AXS. No revisamos, ya revisamos AXS también. También revisamos NER. Déjame ver si fue hoy que revisamos NER. No, vamos a ver a NER. Correcto. Varias de las que me están pidiendo ya están revisadas. Me pedían Luna también, ¿cierto? Esa aún no revisamos. Ok. KLB dice. Perfecto. ADA en diario. No revisamos ADA todavía. Ok, está ADA. Shiba dice, ya dijimos ayer que Shiba, si es que quieres operar Shiba y si es que respetaría cualquier estrategia, tendrías que esperar el retroceso en el gráfico diario para Shiba. Ya me sé de memoria esa, ya me habían pedido. Vamos a ver a REN. Vamos a ver Link. Solana ya está revisada. Y vamos a ver a Matic de una sola vez. Vamos ahí. Vamos con este cuarto bloque. Pero vamos, déjame tu like, que como te comento, es totalmente gratis. Fíjate, ya aumentaron los dislikes, y así es que te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo de dejarme ahí tu like o tu dislike, no hay problema. Ethereum tiene el mismo análisis de Bitcoin. En el diario, a ver, aquí no me ha confirmado tenía la direccionalidad bajista, pero por el momento del mercado, igual por el momento del total cap, por el desarrollo de esta parte verde y por todo lo que explicamos en Bitcoin, aquí no es una zona de compra. Y lo dijimos ayer también, vamos a respetar eso. Necesitamos un retroceso para entrar en el gráfico diario de Ethereum. Tal vez quieras verlo en 4 horas, pero en 4 horas es alcista. Lo habíamos dicho ayer, pero déjame ver cómo estamos acá. Sí, aquí tiene una mejor precio de compra, diría, en el gráfico de 4 horas. Si es que gustas tradear con el riesgo inminente que tiene el mercado en este momento al estar por la parte alta. Sí, entrada alcista, me falta que se gire este ADX aquí, pero ahí está Ethereum. Ahí la flechita te dice para dónde es la dirección de mi próximo movimiento. ETH. Parece que no le siguió a Bitcoin ahorita Ethereum. A ver, estábamos en Ethereum. Vamos a ver a Rose. Rose. Perfecto. Alcista te había dicho a Rose. En el de 4 horas al menos. Y ahí está. Parece que sí. No nos confirma todavía. Pero dale un poquito de tiempo. Veámoslo en el diario. Por desarrollarse. Sí, en el diario ya no es compra. Pero sí, en el de 4 horas está operable ahí. Sí, está operable. Sin confirmación todavía. Pero vamos simplemente a actualizar esto. Vamos a ponerle más acá. La flechita. Y ahí está mi proyección para Rose. Recuerda que es importante las temporalidades. Che dice CHE. ¿Dónde está esta cripto? En OKEX, me imagino que es esta. CHE. Se viene el rebote para esta criptomoneda. Rebote a la media para seguir cayendo. Y con el cierre de esta vela de 4 horas te va a dar la confirmación. Eso en 4 horas del rebote, sí. Ok. Vamos a ver NEAR. ¿Qué es lo que dice NEAR? Alcista y aquí.
Te cuento que no me gusta mucho el patrón, pero por la zona es zona de compra en el diario. Mientras se mantenga por encima de las medias móviles del precio, vamos a mantenerle esa opción alcista. Sí, aquí está cruzando el punto de control y esta parte del ADX es todo el retroceso, fíjate. Y sí, vamos a conservarle alcista en el diario a NER. Un voto de confianza ahí a NER. Vamos a ver Luna. Nos falta un poco más esperarle a Luna para hacerle el trade en el gráfico diario. Esperarle todavía falta lo mismo que ya analizamos los días pasados. Un poco más de paciencia. Un poquito más de paciencia en Luna. ¿Es tendencia alcista de Luna? Sí. Entonces por eso hay que estar pendiente para no perdernos esa entrada en Luna. Vamos a ver KLB. Estaba en KuCoin esta. Correcto, para abajo. Para abajo en el gráfico diario. KLB. Vamos a ver ADA. Ah, no, esta no es. Esta no es. ADA down me salió. Ok, ADA, ¿cómo está ADA? Lo mismo, esperar. Zona de compra, no. Probablemente incluso puede seguir cayendo. Eso para ADA. Probablemente en 4 horas incluso puedan tener entrada. Y es lo que está mostrando todo el mercado. Aquí en rebote en 4 horas. Pero falta la confirmación aquí. Atentos. Pero en 4 horas. En el diario para abajo mi proyección de ADA. Veamos REN. Dice Bitcoin acaba de bajar un mechazo a 53. Dice. Y ya vamos a ver. Lo mismo en REN. El rebote a la media para seguir cayendo en 4 horas. Y en el diario está más cerca de nuestra zona de compra. Atentos ahí en REN. Cuando esté tocando esta parte, le analizamos para ver qué nos está diciendo. Un poquito más en REN. La entrada. Vamos a ver qué me decían de Bitcoin que dio un mechazo, dice. Ah, verdad. Verdad. El clásico mechazo liquidador. No creo que hay nada de sorprendente ya para la gente que tiene algún tiempo en el mercado. Ajá, estamos con REN. Faltaba Link. Link. Frente a Tether. Lo mismo. Fíjate, tú está agarrando fuerza bajista en este momento. Entrar en compra. No puedes entrar en compra ahí. Parece que te va a dar el rebote también como las demás criptos. Atento al rebote en Link para seguir cayendo. Sí, aquí también nos falta la confirmación nada más de ese ADX. También pedían Matic. Como estamos con Matic. El mismo rebote en 4 horas. Fíjate tú. El mismo rebote se va a dar en 4 horas. Y en el diario igual. Para abajo. O al menos zona de compra no. En el diario. Eso es lo que les comento. Recuerda estudiarte la lista de reproducción que tengo con el contenido inédito de la estrategia de Jaime. Déjame un comentario en el video de hoy si es que quieres, porque me estaban preguntando que cuándo es el próximo sorteo. Yo les había dicho que me dejen un comentario para ver si es que les gustó la dinámica y a ver si podemos seguir haciendo algo en compensación de todo el apoyo recibido por ustedes al sobrepasar ya los 10,000 suscriptores. Recuerda que si aún no estás suscrito, todavía tienes chance, suscríbete al canal, regálame tu like, comparte la información
y nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Chau. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos de rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.